Buenas. El presente material audiovisual corresponde al tema de genéricos en Java, que se explicará mediante conceptos teóricos y ejemplos a continuación. Dentro de los antecedentes tenemos que el tema de genéricos se introdujo en el JDK5. También eso fue un hito revolucionario en el tema de crear código, ya que se fue un nuevo elemento sintáctico en Java. La forma de crear, declarar las clases y los métodos y las APIs fue distintos. Pero hay que preguntarse, ¿por qué surge esto? Bueno, hay que hacer una analogía. Imagínese usted un dispensador de combustible. Hay para dos tipos, sea cualesquiera, regular y super, para que sea más fácil asimilar. El dispensador va a hacer la misma función independientemente del tipo de gasolina que usted utilice. Si coge el de la derecha, va a ser de tipo regular. Si coge el de la izquierda, va a ser del tipo super. Entonces, hacen lo mismo. Y hay dos tipos de gasolina. Eso es lo que viene a querer plasmar los genéricos. Porque yo voy a crear distintas clases, distintos métodos para algo que lo único diferente es el dato. Entonces, es de ahí que surgen los genéricos. Normalmente, los genéricos son algoritmos lógicamente iguales aplicados en distintos tipos de datos. Tiene sus ventajas. Por ejemplo, la seguridad de tipos, es decir, esa clase, ese método se va a seguir ejecutando sin importar el tipo de dato. Después, es dinámico, ya que vamos a evitar escribir clases o métodos para un tipo de dato en particular y va a unificar eso. Va a ser, vamos a reducir la generación de código. Ahora bien, tenemos un ejemplo de una clase genérica. Primero, tiene la palabra reservada clase, seguido del nombre que usted debe indicar. Y dentro de este tipo de corchetes tiene T. T es el parámetro. Usted- pero se puede escribir cualquier letra, siempre y cuando esté en mayúscula. Lo recomienda la lectura. Dentro de la clase caja tiene los setters y los getters. En la clase main intenta acceder al set de caja y se le envía hola mundo. Después se visualiza en consola hola mundo. Seguidamente se intenta enviar el número 100 dentro del al set contenido. Ojo aquí que este número 100 tiene que ser integer ya que no permite datos primitivos. Después se visualiza en consola. Después tenemos genéricos con múltiples parámetros, porque sí, los genéricos también admiten dentro de sus clases múltiples parámetros. Observemos que en esta clase se declara con el nombre par y tiene como parámetro t y u, y después se indica que es primero y el otro es segundo. Dentro tienen su constructor y un método que se llama mostrar valores. Dentro de la clase principal envía esos valores, por ejemplo, el que indica la diapositiva, que es edad como string y 25 como integer. Lo envía al constructor, se les asigna. Después se intenta, bueno, se accede al método mostrar valores donde por consola se mostraría edad 25. Seguidamente tenemos las restricciones de tipo genérico o bounded types. Esto lo que quiere decir es que los genéricos también pueden meter excepciones a los tipos de datos que acceden dentro de las clases. Por ejemplo, imagínese usted una calculadora. Una calculadora por lo general solo admite datos genéricos, perdón, numéricos. Entonces debemos evitar cualquier dato que no sea numérico. Primero, tenemos la palabra reservada clase.
A esta clase se le llamó calculadora. Visualicemos aquí. El parámetro t dice que extiende de numbers, es decir, que solo va a permitir datos que sean de tipo numérico. Por ejemplo, integer, double, float. El funcionamiento del, de la clase no tiene ninguna otra funcionalidad, otro significado, porque ya se explicó anteriormente. Pero lo importante aquí es visualizar las restricciones. Ahora seguimos con los métodos genéricos. A veces no necesitamos que toda la clase sea genérica. Solo queremos trabajar un método donde se pueda trabajar tranquilamente con distintos tipos de datos. Para esto usamos un método genérico dentro de una clase normal. Este significa que no necesariamente se tiene que usar una clase genérica para poder usar métodos genéricos. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver que el método tiene un objeto t. Este, entonces, este objeto, bueno, el método imprimir, puede recibir cualquier tipo de dato gracias a generics. Con esto evitamos conversiones manuales y mantenemos la seguridad del código. Por ejemplo, aquí podemos ver que imprimir nos devuelve distintos tipos de datos como valor 42, valor Java o valor 3.14. Esto quiere decir que está usando tres tipos de datos diferentes: float, integer y string, que sería cadena de texto. Los métodos genéricos pueden aceptar uno o más generics, lo que quiere decir que no necesariamente solo puede trabajar con uno solo. También se puede restringir los tipos permitidos con extends, que viene ya de parte de los comodines o wildcards. Seguidamente tenemos los la herencia genérica. Eh, la herencia genérica es similar a las otras herencias, pero lo importante de ellas es que las clases genéricas pueden heredar a otras clases genéricas. Esto nos permite extender la funcionalidad sin perder la flexibilidad de los tipos de datos. Por ejemplo, aquí la clase derivada t hereda de la clase de base, manteniendo la capacidad de trabajar con cualquier tipo de dato. Aquí podemos ver que en la salida nos muestra 10, pero en ese valor podría ir cualquier otro que no habría inconveniente. Seguido de esto tenemos los comodines o wildcards genéricos. Estos primeramente nos permiten definir métodos y estructuras más flexibles. Existen tres tipos de ellos, que serían el extend, el super y el normal, que sería nada más el signo de interrogación. El normal no lo utilizamos dentro de este código que tenemos de ejemplo, pero sí usamos el extend y el super. El extend se usa cuando un método no necesita modificar datos, solo necesita leerlos. Entonces la modificación solo la permite el super. El super t, por ejemplo, acá vemos en el ejemplo mostrar caja que es extend the number, lo que nos permite solamente mostrar los números. En cambio, el super que nos permite modificarlos. Y estos serían las, las características más importantes o más relevantes que vimos dentro del texto. Al final, Generics sirve para un montón de... Bueno, tiene muchas ventajas, como podría ser garantizar este, la seguridad de tiempos de compilación, garantizar la seguridad de los datos, o sea, que no tengan interferencias, optimizar el uso de estructuras de datos y mejorar la eficiencia del programa. Eh, También nos permite escribir un código flexible y reutilizable, por lo que
eh, el uso correcto de generics puede optimizar mucho la velocidad o la lectura de nuestro código. Por eso es bastante importante dentro de lo que cabe la programación genérica. Muchísimas gracias.